No crean que es un discurso largo por escrito. Señores expresidentes, familiares de Jimmy Lacas, amigos todos, presidente de la Fundación Torrijos, Martín. Yo quisiera decir que no me voy a circunscribir al tema de Demetrio Basilio Lacas, el político o el presidente. Yo tengo que hablar un poco también sobre el ser humano. Y hago constar que dudé durante muchas horas hoy si me ponía el saco y la corbata o venía en guayabera. Y debo decir que escogí esta última porque las vivencias mejores que yo tengo de Jimmy Lacas, las conversaciones que tuve con él sobre distintos temas, fueron en guayabera él y yo entonces en saco y corbata. Sé que mis recuerdos son no de un personaje encorbatado, sino un hombre de guayabera. Hay una visión de Jimmy Lacas que yo no puedo olvidar, y es en 1970, cuando era presidente encargado de la Junta, presidente provisional, y fue con Omar Torrijos a la base militar de Río Hato. Y es un hecho que no se ha hecho resaltar con toda la profundidad que se debiera en el registro histórico de la República de Panamá. Y es porque en 1947 todo un pueblo se manifestó en contra del tratado Filó-Hines, que debe haber sido Hines Alfaro, pero el ministro de Relaciones Exteriores Alfaro renunció para no firmar, lo firmó Francisco Filós. Y los norteamericanos tenían entonces una vigencia hasta 1970. Ustedes quizás no sepan las presiones que hizo el gobierno norteamericano en 1970 para que se prorrogara una base militar no tan importante como la de Howard, pero quizás la segunda más importante que tenían los Estados Unidos, la de Río Hato, con un aeropuerto enorme y todas las instalaciones que allí tenían. Pero bueno, Jimmy Lacas acompañó a Torrijos y se le ve izando la bandera. Y cuando digo que acompañó en esa acción a Omar Torrijos, es porque a lo largo de todo el proceso de negociación de los tratados, Jimmy Lacas estuvo allí. Omar Torrijos era un hombre muy visionario, y sobre eso voy a decir algo ahora después. Muy visionario, y cuando las negociaciones se inician o se reinician ya en la época de Torrijos y de Jimmy Lacas, él le decía a todos los negociadores, Noni de la Osa, Fernando Manfredo, el Chato Alemán, etcétera, cuando vengan a Panamá o cuando estén en Washington, infórmenle siempre a Jimmy Lacas en lo que está ocurriendo. Cuando me tocó a mí participar en las negociaciones durante el gobierno de Jimmy Carter, cada vez que discutíamos algo importante en Washington o aquí en Panamá, se le informaba al presidente Lacas absolutamente de todo lo que había ocurrido. Esa visión que tenía Omar, salvo una en la que falló, que la voy a contar también, esa visión de Omar, ¿por qué? ¿Cuál era el pensamiento de él? Que cuando llegase el momento de la firma de los tratados y de la discusión de los tratados, entonces era importante más que nunca la presencia de Jimmy Lacas y la participación de él en la conversación con esa gran cantidad de senadores que estuvieron en la República de Panamá y a los cuales el presidente Lacas, con un inglés perfecto, pero perfecto además, hablaba inglés como los gringos. Lo hablaba como los gringos porque además no solo había estudiado allá, sino que se quedó varios años trabajando allá. Sé que hablaba el inglés como un tejano. Y a los gringos yo no sé por qué le impresionan mucho los tejanos. Prueba de ello es la historia de los dos Bush. ¿Qué pasó? ¿A qué venían los senadores norteamericanos y qué era lo que fundamentalmente conversaban con Lacas? Dos temas. Primero, y vamos a decir que el más importante, era preguntarle al presidente y que el presidente les contase si los panameños estábamos o no preparados para manejar el canal. Yo creo que una muestra de la preparación era el propio Jimmy Lacas, con los títulos que tenía de ingeniero, arquitecto, etcétera, y hombre que había construido cosas. Pero en segundo lugar, aparte de esa preparación, y hacían preguntas impresionantes, ustedes no se lo imaginan, que si las huelgas, que si las rajaduras en una esclusa, lo que produciría, si los panameños estaríamos preparados. Creo que
hemos estado mejor preparados que los propios norteamericanos, y así lo han reconocido varios de ellos cuando han venido al Istmo, que estamos manejando, y además con un sentido que ellos nunca les dieron, de expansión y de nuevas obras y de nuevas actividades que ellos nunca no concibieron el canal en ese aspecto. Y lo segundo que venían a preguntar era si Torrijos, si Rómulo, hago constar que a mí no me mencionaban, pero si Torrijos, si Rómulo y un grupo más eran o no eran comunistas. Esa era una gran preocupación que ellos tenían. Y Laca le decía, no, bueno, Rómulo participó en el Partido del Pueblo y lo votaron porque no estuvo de acuerdo con las consignas de Cleto Sousa y de Rubén Darío Sousa. Entonces Jimmy Laca les explicaba que este no era un régimen comunista. Pero yo quiero hacer aquí decir algo sobre Omar Torrijos y en qué falló Omar. Omar, que era un hombre tan visionario, que conocía muy bien a la gente, y por qué él, cuando ordenó el repliegue, por qué él se quedó en la comandancia. No porque él quisiera estar mandando ni administrando nada, sencillamente porque él tenía como propósito primordial cambiar el Estado Mayor de la Guardia Nacional. Y se lo digo porque varias veces me lo mencionó. Una de esas en su casa, lo recuerdo como si fuera hoy, delante de su esposa Raquel. Yo tengo que cambiar ese Estado Mayor porque yo me quiero ir a Marbella, me quiero ir a China, yo me quiero ir a dar unas vueltas por ahí, pero tengo que hacer esa tarea. Lo que no previó, lo que no visionó en ese momento es que iba a morir en ese accidente de tránsito, accidente hasta donde tenemos las pruebas de que no hubo mano criminal allí. Pero eso le falló porque no tomó en consideración, era un hombre joven, lleno de vida todavía, pero él quería cambiar el Estado Mayor, y créanme que la historia hubiera sido muy distinta si él coloca a elementos jóvenes en ese Estado Mayor que hubiesen creído de verdad en el repliegue. No se hubieran dado muchas cosas que posteriormente se dieron. Jimmy Lagas era tan colaborador que él a veces no quería que negociásemos cosas. Les cuento un ejemplo. Un funcionario panameño en la Embajada de Panamá, años antes, había atropellado sin querer, desde luego, a una señora que resultó que era psiquiatra. Total, que en la mesa de negociaciones donde salían todas las cosas, ahí salían todas las cosas pendientes, el Linowes y Bunker nos dijeron, bueno, mire, hay una reclamación pendiente de una señora que es psiquiatra y ella considera que por haber perdido 5 meses o 6 meses de trabajo le hace falta una indemnización. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a negociar ese tema, vamos a ver, porque nosotros también tenemos reclamos pendientes contra cosas que se han hecho en Panamá. Bueno, cuando en esos informes que le damos a Jimmy Lagas le contamos el asunto, dijo, ¿cuánto es que está pidiendo la psiquiatra? Y le dijimos $150,000. Y él dijo, creo que esa era la cifra, él dijo, no, es que estamos haciendo el cheque rápidamente porque no quisiera que nada perturbara el curso de las negociaciones. No queremos que nada se atrasen. Entonces, él corrió rápidamente a pagar. Pero así era en todas las actividades en relación con el Congreso. Él llamaba a los senadores. Cuando los senadores se regresaban a Estados Unidos, él obtenía sus teléfonos, los llamaba y le decía, ¿qué impresiones tiene usted de Panamá? En otras palabras, fue un negociador colateral. Cuando Martín Torrijos hacía referencia a ese binomio de amistad y de confianza y de lealtad mutua, yo, mientras te escuchaba, Martín, me acordaba de grandes binomios en la historia de la humanidad. Bueno, si digo ahora que el binomio Marx-Engels funcionó bien, a lo mejor alguien dirá, ya salió el comunista de rollo a mencionar a Marx y a Engels. Pero bueno, para contrarrestar les menciono entonces a Franklin Delano Roosevelt con Bernard Baruch, que fue su gran asesor en materia económica y fue el que le dio el impulso al famoso New Deal o Nuevo Trato que organizó Roosevelt en Estados Unidos, y el que sacó a Estados Unidos del patrón oro fue Bernard Baruch. El binomio de Belisario Porras con Eusebio Morales. Hubiera alcanzado Belisario Porras las cotas de gloria que alcanzó si no hubiera tenido a su lado a un Eusebio Morales. El binomio Felipe González con Alfonso Guerra, que luego terminó dividiéndose, pero fue un binomio que produjo la entrada del Partido Socialista Light, no se preocupen por favor, que estuvo 14 años siendo elegido 3 veces
o 4 veces para el poder. Quisiera decir también otra cosa de Jimmy Lacas. Tenía unas manos enormes. Yo creo que eran como 4 veces la mía, que no es chiquitita. Tiene unas manos enormes a la cual nosotros le teníamos un poco de miedo, porque un día Torrijos nos dijo, ojo con Jimmy, porque si ustedes le faltan un día el respeto o tienen un incidente con él, les mete un puño, los manda al otro mundo y al día siguiente va al cementerio y los llora. Llora por ustedes. Bueno, y ahora te cuento una anécdota para que no te rías, Martín. Resulta que un día él y tu papá se enzarzaron en una pelea con unos gringos marinos allá en Colón. Y entonces Jimmy Lacas con las manos estaba pegando puñetazos contra los gringos y en una de esas le habían metido un puñetazo a Omar y Omar quedó debajo de una mesa. Y en la pelea le dice Jimmy a Omar, oye Omar, ¿tú qué haces ahí abajo? Dice, Jimmy, es que estos gringos pegan duro, pero tú sigue, tú sigue. Era una amistad increíble. Y hablando ahora del Jimmy Lacas, cuando la gente que se nos opone todos los días nos recuerdan que si hubo represión, que si hubo el otro, yo me acuerdo de otras cosas. Me acuerdo de un Jimmy Lacas con el INAC, que su gobierno creó el Instituto Nacional de Cultura y no puso a cualquier persona allí, puso a Jaime Ingram de primer director del INAC. Y Jaime Ingram no está aquí porque está entregando los premios del concurso internacional de piano. Pero les cuento lo que ocurrió. Le dice Jaime Ingram al presidente Lacas, presidente, que nosotros nunca lo tuteamos ni le decíamos Jimmy. Presidente Lacas, le dijo Jaime Ingram, yo necesito un piano para el Teatro Nacional, para los conciertos. Y le dice Jimmy, compra 2. Dice, no, presidente, si yo necesito uno, nada más. Dice, ¿y qué pasa el día que se desafine uno y no llegue el afinador? Nos quedamos sin concierto. Pero viene la otra sagacidad de Jimmy Lacas, y no piensen que hablo ahora por responsabilidad propia, es anécdota. Le dice Jimmy Lacas, le dice Jaime Ingram al presidente, yo necesito, porque tengo mucho trabajo, que me nombre un subdirector. Y le dice Jimmy Lacas, mira, mientras yo sea presidente, yo no te voy a nombrar ningún subdirector. ¿Y eso por qué? Dice, porque ese tipo, cuando lo pongo allí, a los 3 meses quiere sustituirte a ti. Yo no te nombro ningún subdirector. Bueno, quería decir que aparte de eso, él era el que estaba a cargo del gobierno, de la administración, porque como dije antes, Omar Torrijos, si algo no le interesaba era administrar nada. Por eso, cuando en el año 78 todos queríamos que fuera presidente, yo me preguntaba, si este hombre llega a la presidencia va a estar trabajando, firmando decretos de sustitución de un portero, y va a estar recibiendo a los embajadores vestido como hay que vestirse, y va a estar en esa actividad. Y yo me decía, yo no sé cómo le va a hacer, pero queríamos que él fuera presidente. Creó el repliegue con los resultados posteriores que todos conocemos. Era de una generosidad increíble, y yo no puedo dejar de contar esta anécdota que me ocurrió con él. Le dije, yo salí de fiador de 2 clientes que querían hacer una organización y salí de fiador de ellos, y entonces no cumplieron, se fue al desastre la organización y el banco me llama y me dice, usted tiene que pagar en 30 días la cantidad de $30,000 porque si no le vamos a embargar el sueldo. Yo era ministro de Educación, yo no tenía los $30,000. Total, que me vestí de coraje y me fui a ver al presidente Lacas. Después de escucharme y de contarle mi pena, me dijo, mira, ve, te voy a dar los $30,000, pero tiene que ser con 2 condiciones. La primera, que nunca más en la vida vuelvas a salir de fiador, lo cual he cumplido. Y la segunda me dijo, este es un secreto entre nosotros 2, ni una palabra a nadie, ni a Omar Torrijos, porque después lo cuenta. Sí, después lo cuenta. Entonces, así fue, y fue un secreto que yo esta noche les desvelo a ustedes. Fue un secreto. Era una gran nobleza, porque yo recuerdo que decidí meterme en el Club de Yates y Pesca, no para comprar un yate. Si se hubiera llamado Club de Lanchas y Pesca hubiera sido mejor para mí, porque le compré
Augusto, le compré a López Piñeiro, al hijo de López Piñeiro, una lancha de 25 pies, con la cual me iba a Contadora con un solo motor que nunca me dejó bravo. Entonces me inscribí en el Club de Yates y Pesca y él me llama el día anterior y me dice, oye Rollo, ya sé que vas para el Yates y Pesca. Y le dije, vas a entrar mañana, tienes tu inauguración. Y el novato tenía que pagar la cena. Y me dice, no pagan la cena. Y me han mandado una cena al estilo Jimmy Laca, que se podía comer 30 coliflores de una sola sentada, aunque le hacían daño. Entonces me brindó la cena allí en el Club de Yates y Pesca, porque era un hombre, y se los digo aquí, iba los miércoles, no lo he dicho Curro Harry, yo lo añado, pero no solo iba a solucionar los problemas y a discutir los problemas, sino que llevaba su bolsa de los gastos menudos, ¿cómo se llaman esos fondos reservados que tenía? Y él repartía y ayudaba. Porque tanto él como Torrijos, y en eso hacían pareja, era de un populismo exagerado. A veces todo lo querían dar, todo lo querían dar. Ese gran humanismo que se llama populismo, que dicen que es antieconómico, pero a ellos los hacía felices. Un día fui con Torrijos, yo era ministro de Educación, y pasando por una esquina en Colón, había 4 señores jugando dominó. Y Omar Torrijos le dice, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo van? Dice, aquí batallando, general, batallando. Pero estaba jugando y era las 11 de la mañana. Y le dice, pero ¿cuál es el problema? Dice, bueno, es que ahora viene la matrícula de nuestros hijos y no vamos a ir para la matrícula. Estaban tomando cerveza. Y Torrijos me dice, delante de ellos, me dice, Rollo, la matrícula gratis ahora en todas las escuelas. Los que sean aquí del magisterio saben la ayuda que es la matrícula más el dinerito adicional para los clubes de padres de familia, etcétera, etcétera. Entonces llegué a una transacción con Torrijos porque eran así los dos y esa era parte del binomio. Todo lo querían dar, todo lo querían solucionar. Finalmente decir algo aquí que no puedo dejar de hacerlo, aunque me han mandado que hable del Laca político y hombre de Estado. Fanny. Yo aquí tengo que mencionar a Fanny porque la conocí como primera dama y créanme, nunca se le subió ni un centímetro de humo en la cabeza. Sí, siguió siendo sencilla. Siguió siendo sencilla y natural como la hemos conocido durante tantos años. Lo que no sé es cómo podía con un hombre tan formidable. Pero bueno, con mucha inteligencia y dulzura, yo estoy seguro que lo lograste y felicitar a tus hijos también. Agradezco mucho a tus hijos que me han invitado, especialmente a Otto, con quien estuve en contacto. Era de una gran humanidad, una gran caballerosidad. Y créame, porque me ha ocurrido muchas veces en mi vida, detrás de un hombre que parece un huracán. Cuando lo nombraron en la Caja del Seguro Social, llegaba a las 5 de la mañana. Pero yo no entiendo por qué, porque si se comenzaba a las 7 de la mañana, ¿qué hacía él desde las 5 de la mañana vigilando la entrada de la Caja del Seguro Social para ver quién llegaba tarde? Bueno, eran sus costumbres. Detrás de esos hombres fuertes, aparentemente duros por fuera, generalmente hay un gran corazón por dentro. Y eso era Jimmy Lacaze. Muchas gracias.